Dale un aplauso al Señor. Tome su asiento. Qué alegría es verle en la casa del Señor. Qué gozo es tenerle en la casa del Señor. Me encanta. Hay algo que yo disfruto hacer, que es reconocer que sin Él no somos nada. ¿Sabe que cuando entendemos y aceptamos que todo proviene de Él, que todo depende de Él, hallamos un descanso distinto, comenzamos a caminar no en una conformidad humana, no en el conformarnos con lo que tenemos, no, comenzamos a caminar sabiendo y conformándonos que todo proviene de Él, que todo depende de Él. En esta tarde me gustaría que descansara en eso. Todo depende del Señor. Todo depende del Señor. No te preocupes por el porvenir. Todo depende del Señor. La predicación de hoy, el Señor habló a mi corazón y la titulé Más allá del milagro. Me gustaría leer en Juan capítulo 11, el versículo 43 y 44, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, y ponga atención en esto, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Por qué titulé esta predicación Más allá del milagro? Porque muchas veces pensamos que cuando el milagro llegue, que cuando nuestra petición sea contestada, que cuando tengamos la respuesta anhelada a nuestra petición de oración, que cuando recibamos el milagro, muchas veces creemos que todo terminó, que al fin se cumplió la promesa del Señor con mi vida, que al fin puedo ver el propósito de Dios hecho una realidad, que al fin puedo vivir y evidenciar todo lo que llevo soñando mucho tiempo. Pero hay veces en que pasamos la vida en esto, esperando la respuesta, esperando la restauración, una puerta abierta. Y es que verdaderamente en nuestro corazón creemos que cuando finalmente esto suceda, habremos alcanzado la meta. Que finalmente cuando todo se cumpla es el final y que podremos descansar en aquello. Pero para Dios hay algo más allá. Hay algo más allá. Y es que el milagro hecho realidad no es donde todo termina. El milagro no es donde todo termina, es donde todo comienza. Recibir el milagro no es el final, más bien es el inicio. Nunca es la meta. Entonces, fíjense que el proceso te hace soportar la espera hasta que llega el milagro, pero no te prepara para el milagro. El proceso te prepara para lo que viene después de recibir el milagro. Entonces, fíjense que el verdadero desafío de Lázaro no fue escuchar: Lázaro, ven fuera. Porque aquí es donde observamos algo interesante. Cuando Jesús recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús no corre hacia Betania. Jesús no se desespera, no entra en urgencia, no llega inmediatamente. Jesús no evita incluso el dolor, incluso no evitó la muerte, no impidió el proceso. En Juan 11:6, mire lo que dice, en el versículo 6, dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, mire lo que dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, para Jesús no había urgencia. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto? Y aquí es donde notamos algo importante, y es que
es donde yo disfruto mucho de su presencia. Porque aquí entendemos que el tiempo de Dios no es igual al mío. No es igual al mío. Nunca es igual al mío. Marta y María, ¿qué veían en esto? La urgencia. Por favor, que llegue Jesús lo más pronto posible. Pero ¿qué hace Jesús? Recibe la noticia y se queda 2 días más. Es decir, para él no hay apuro. A él no hay apuro. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Es que Jesús estaba haciendo algo más profundo de lo que Marta y María y toda la gente quería ver. No solamente estaba preparando un milagro, Jesús también estaba preparando personas. No solo preparaba el milagro. Entonces, hay veces en las que limitamos tanto a Dios. Pero escucha, iglesia, el milagro es apenas el comienzo de lo que Dios va a hacer contigo. Si tú llevas mucho tiempo esperando ese milagro, no tienes idea que el milagro es recién el comienzo de lo que Dios va a hacer. Es recién el comienzo de lo que Dios va a hacer. Y repite conmigo con fuerza, está hecho. Porque el milagro está hecho. ¿Sabe quién se preocupa de cumplir, de hacer el milagro? Dios. Es decir, está hecho. Está hecho. Entonces, el proceso es indispensable porque hay algo mayor después del milagro. Hay algo mayor. Fíjense que en el versículo 25-26 podemos ver algo impresionante, y es que Marta estaba siendo preparada. Miren lo que dice. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, el proceso no solo estaba preparando el milagro, estaba formando fe. Porque Jesús le dice: ¿crees esto? Es decir, estaba preparando la fe de Marta. Mire, en el versículo 32, María también estaba siendo preparada. Dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que María, lo único que podía ver en ese momento era pérdida. Era que algo malo había sucedido. Pero ¿a qué la estaba llevando Dios? A mirar su gloria, más allá de lo que él podía hacer. Estaba siendo preparada María. Los discípulos estaban siendo preparados. En el versículo 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Más vamos a él. Entonces, aquí hay algo donde Jesús mismo explica que hay algo más importante que la misma enfermedad. Hay algo más importante que la misma muerte. Hay algo más importante incluso que el mismo milagro que iba a ocurrir. Y es la fe que iban a hacer después del milagro. La fe que iban a hacer después de que todos vivieran el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, entendemos que Lázaro incluso estaba siendo preparado. ¿Sabe qué? Yo leí este pasaje y es impresionante que nunca más se nombra a Lázaro. Es como que no tenemos dato alguno de Lázaro. No sabemos qué pasó con Lázaro después de que Dios hizo tremendo milagro. Pero entendemos que él también estaba siendo preparado. ¿Por qué? Porque Dios no solo prepara a las personas, Él prepara todo un entorno para lo que va a suceder. Entonces, debemos entender que Dios es tan grande que Dios no está trabajando únicamente en lo que pedimos. Dios no trabaja únicamente en lo que pedimos, trabaja en nosotros. Debemos entender que el milagro no solo te va a impactar a ti, va a impactar a todo tu alrededor. No solo te impacta a ti. Entonces, el milagro era apenas el comienzo de la vida para la cual el Señor estaba preparándole a cada uno de ellos. El milagro era apenas el comienzo. ¿Por qué? Porque hay más después del milagro. Hay más después del milagro. Entonces, esto me llevaba a un punto importante, y es que es esto, que el milagro no es el final, es el comienzo más bien de una nueva temporada.
Es el comienzo de algo mayor, es el comienzo. Fíjese lo que dice en el versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Entonces, yo meditaba en su palabra y yo creo que durante 4 días todo debe haber girado en torno de una pregunta. ¿Podrá ocurrir algo? ¿Será que va a llegar Jesús y algo va a suceder? Se me imagina que hubieron tantos cuestionamientos en esos días, incluso gente preguntaba, ¿este va a ser el final? Todo yo creo que giraba en torno a eso. Pero fíjese que aquí hay algo glorioso, porque cuando finalmente ocurre el milagro, Jesús no se queda mirando el sepulcro. Jesús no se queda mirando la tumba. Inmediatamente Jesús da una instrucción. Mire lo que dice al final: desatadle y dejadle ir. Es decir, acababa de hacer un milagro, pero les da la instrucción de dejarlo. Es decir, hay algo más después del milagro. Algo más hay después del milagro. Porque Dios da una instrucción clara: desátenlo y déjenlo ir. Porque algo más hay después del milagro. Algo más hay. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: no se queden mirando la tumba. Ahora hay que pensar en la vida que viene. Ahora hay que pensar en la vida que viene. Entonces, fíjense que todos los presentes, la salida de Lázaro de la tumba, yo creo que para todos ellos era el final de la crisis. Yo creo que para todos los presentes, el hecho de que Lázaro resucitara y saliera de la tumba, para todos fue el final. Fue el final de una temporada terrible y fue el final de todo. Todo terminó, todos descansaron, yo creo, después de la resurrección de Lázaro. Pero para Jesús era el comienzo de algo nuevo, porque da la instrucción muy clara: déjenlo ir, déjenlo ir. No dice: contemplen a Lázaro, miren la tumba, miren lo que acabo de hacer. Inmediatamente desátenlo y déjenlo ir. Escucha, iglesia, hay veces que nos quedamos mirando la tumba de nuestro antiguo testimonio. A ti Dios ya te sacó de la droga. Antiguo. Testimonio nuevo. Testimonio nuevo. A ti Dios ya te rescató. Déjalo ir. Testimonio nuevo. Testimonio nuevo. Dios ya te transformó. Déjalo ir. No vivas con ese testimonio sobre los hombros. Eres alguien nuevo. Tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. A veces nos quedamos mirando la tumba. Me quedo mirando mi antigua vida. Oh, ¿de dónde me rescató el Señor? Oh, lo que hizo. Antiguo recuerdo. Testimonio nuevo. Aire fresco. Aire fresco. Dios te desata. Camina. Hay algo más después de ese milagro. Hay algo más después de que yo te saqué. Entonces, sigues y seguimos contemplando lo que Dios hizo. Seguimos contemplando de dónde Dios nos sacó. Seguimos contemplando de cómo Dios nos transformó nuestra antigua vida. Fíjate que Dios no te prepara para hacer el milagro, porque Él puede hacerlo. Si de eso se encarga el Señor. Dios no te prepara para eso. Él te prepara para lo que tú vas a hacer después del milagro. Para lo que tú vas a hacer después de que recibas la respuesta. Para eso te prepara el Señor. Para eso y por eso es necesario el proceso antes del milagro. Porque tú después de recibirlo no te vas a quedar observando la tumba. Tienes que seguir. Porque hay algo mayor. Hay algo más allá después del milagro. Entonces imaginemos a Lázaro. Al día siguiente despierta nuevamente. Yo buscaba ¿qué habrá pensado Lázaro? ¿Qué habrá sentido Lázaro? O sea, un día estaba muerto y al otro día me despierto y vuelvo a escuchar la voz de Marta y María. Me vuelvo a sentar en la mesa con ellas a desayunar. O sea, si nos ponemos a meditar un poco, ¿qué habrá sentido Lázaro? ¿Qué habrá sentido? Haber caminado por las calles nuevamente de Betania, haber podido sentir el aire, escuchar, hablar.
pero nada podía ser normal. Si nos ponemos a pensar, Lázaro no podía volver a vivir normalmente. No podía volver a vivir normalmente, porque sabes que alguien que ha sido tocado por el poder del Señor jamás vuelve a vivir igual. Nunca, 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 nunca. O sea, si tú crees que después de recibir el milagro vas a descansar, olvídate. Nunca vas a ser igual. Te vas a transformar en alguien completamente distinto. Entonces, muchas veces estamos tan enfocados en salir del problema, en que llegue el milagro, que no nos damos el tiempo de pensar en la vida que vamos a tener después de que eso suceda. No nos ponemos a pensar en eso. Pero Dios sí piensa en eso. Sí piensa en eso. Porque Dios no solamente quiere sacarte del pozo, sino que quiere prepararte para que puedas vivir fuera de él. No solamente quiere abrir una puerta, Él quiere prepararte para que puedas caminar después de cruzarla. Y eso, por eso es que para lo que nosotros es una llegada, una meta, para Jesús es un punto de partida. Es un punto de partida. Y esto es donde me llevaba al punto 2. Y es que el proceso era necesario porque Dios estaba preparando personas, no solamente una respuesta. No solamente una respuesta. Y esto es probablemente lo más difícil de aceptar. Porque todos queremos el milagro. Todos queremos un Lázaro resucitado. Todos queremos ver esa respuesta contestada. Pero pocos podemos entender la necesidad del proceso. Fíjense que Jesús podía haber llegado antes. Si Él podía. No podemos decir, no. Él podía. Jesús podía haber sanado a Lázaro y no esperar su muerte. Jesús podía haber evitado las lágrimas de Marta y María. Él lo podía hacer. Podía haber evitado estos 4 días de dolor. Jesús podía hacerlo, porque Él siempre puede. Dios siempre puede. Recuerda que Él es soberano. Dios siempre puede. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Eso habla de la soberanía del Señor. Eso habla de la soberanía del Señor. Porque Él podía haber evitado la muerte de Lázaro, pero no lo hizo. Es que todo depende de Él. Todo depende de Él. Nada es como nosotros queremos que sea. Nada va a ser como nosotros lo planeamos. Todo depende de Él. Entonces, sin embargo, Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba obrando algo más profundo que una enfermedad. Fíjense que Marta necesitaba conocer a Jesús como la resurrección y la vida. María necesitaba aprender que aun cuando Dios parece llegar tarde, Dios sigue teniendo el control. Los discípulos necesitaban crecer en fe. Y Lázaro necesitaba experimentar algo que transformaría completamente su vida. Y aquí es donde entendemos algo poderoso, que el proceso nunca te prepara para el milagro, sino que es la preparación para lo que viene después del milagro. Ahí es donde entendemos algo poderoso. Y es aquí donde entendemos su soberanía y aprendemos a encontrar paz en que todo depende de Él. Todo depende de Él. Fíjense que José vivió exactamente lo mismo. Mire, proyectemos Génesis 41:14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, diga conmigo, apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjense que el milagro fue así. ¿Cómo lo sacó? Apresuradamente. El milagro no tomó ni siquiera 5 minutos. Pero la preparación tomó 13 años. El milagro, así. Así. ¿Cuál era el milagro aquí? Que José saliera de la cárcel. ¿En cuánto fue? Pero la preparación, 13 años. 13 años, 13 años. El milagro fue rápido. Salir de la cárcel tomó un día. Y es que Dios no estaba preparando a José para vivir el milagro. Dios no estaba preparando a José para que saliera de la cárcel. Dios no estaba preparando a José para que se escapara de la cárcel. Dios lo estaba preparando para gobernar Egipto.
Es decir, Dios lo estaba preparando para lo que venía después del milagro. Para lo que venía después del milagro. El milagro, así. Oye, si lo que tú estás esperando, iglesia, Dios lo puede hacer así. Pero es necesario lo que estás viviendo. Porque todo depende del Señor. Todo depende de Él. Soberanía, soberanía. Debemos aceptar su soberanía. Todo depende de Él. Mi respuesta puede ser contestada así. Ahora, en 5 minutos, en 3 segundos. Ahora Dios lo puede hacer. Ahora Dios te puede sanar. Pero ¿qué vas a hacer después de recibir el milagro? El proceso te prepara para eso. 13 años tomó para que eso sucediera. Pero el milagro, así. Fíjense que David recibió la unción mucho antes de recibir el trono. Porque Dios no estaba preparando su coronación. Estaba preparando un rey. Un rey. Por eso, aquí está la respuesta quizás para muchas de nuestras preguntas. Y es que Dios no está retrasando la respuesta. Está formándote para todo lo que viene después de ella. Está formándote para todo lo que viene después de la respuesta. Porque fíjense que la respuesta que llega antes de tiempo se puede perder. Lo que puede llegar a ti sin estar preparado, se puede perder. Pero la respuesta que llega después del proceso, esa sí permanece. Esa sí permanece. Porque Dios no solo prepara el milagro, prepara a la persona que va a vivir después del milagro. Dios te prepara antes, durante y después de recibirlo. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Yo he aprendido que con el Señor siempre hay algo más. Siempre hay algo más. En todo ámbito de cosas. Yo he aprendido en tantos procesos que incluso, mira, a lo mejor esto no le causa sentido o quizás humanamente no tiene ningún sentido. Pero a veces estás hundido. A veces estás en el hoyo más profundo. Y fíjese lo que le voy a decir. Dios mismo es capaz de hundirte más. Y de hundirte más. Y tú estás que ya no tienes cómo salir del fondo y Dios es capaz de venir y hundirte más. ¿Sabes para qué? Con el único propósito de mostrarse su gloria. Con el único propósito. Porque Él es soberano. Él es soberano. Él va a hacer contigo lo que Él quiera. Él va a hacer contigo lo que Él quiera. Tú no eres dueño absolutamente de nada de ti. Todo depende del Señor, porque Dios no solo prepara el milagro, te prepara para lo que vas a vivir después, que es aún más glorioso. Y aquí es donde yo llevaba al punto 3, y es que una nueva vida después del milagro trae también una nueva responsabilidad. Hay una responsabilidad mayor ahora. Si tú crees que recibir el milagro es la cúspide, que ya está todo resuelto, no, tú después de recibir tu respuesta te vas a quedar con una responsabilidad mayor. Hay una responsabilidad mayor después. Fíjense que después de salir del sepulcro, Lázaro ya no podía vivir como antes. ¿Por qué? Porque podemos entender que ahora la vida de Lázaro tenía un significado distinto. Después de resucitar había algo distinto. Su historia tenía un propósito diferente. Jesús lo había dicho desde el principio, en el versículo 4. Dice, fíjense lo que dice en el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pero mire lo que dice, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. ¿Y para qué más? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, la meta nunca fue simplemente devolverle la vida. No simplemente era realizar un milagro, no simplemente era traerlo de la muerte. La meta verdadera era que la gloria de Dios fuera manifestada después de que el milagro ocurriese. Porque ¿en qué se transformó Lázaro ahora? En un milagro caminante, en una evidencia viva, en algo que recorría las calles y podían todo el mundo con sus ojos evidenciar que el poder de Dios era real. Es decir, él después ya no era una persona igual. Él llevaba consigo una responsabilidad mayor, porque ahora él, en carne propia, caminante, era el poder de Dios mismo vivo. Era lo que Dios puede hacer, lo imposible. Era lo imposible de Dios caminando. Era lo que para la ciencia no tiene sentido caminando. En eso se convirtió Lázaro. Entonces, eso es lo que exactamente
ocurre. Miren en Juan 12:9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de... Mire en lo que se convirtió Lázaro. Mire lo que pasa. No solamente vinieron por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. También buscaron a Lázaro. ¿Por qué? Porque él se había convertido en una evidencia viva del poder de Dios. Mire la responsabilidad con la que se queda Lázaro, que gran multitud viene no solo a ver a Jesús, ahora lo vienen a ver también a él. Y fíjense que aquí encontramos una verdad preciosa, porque si comenzamos a buscar en la Biblia, Lázaro en ningún momento predica, Lázaro en ningún momento enseña, Lázaro en ningún momento realiza un milagro. Lázaro simplemente vive. Simplemente vive. ¿Y qué es lo que habla por él? Su vida. Su vida, su existencia. ¿A quién apunta? A Cristo. Su existencia, ¿a quién glorifica? A Cristo. Su respiro, ¿a quién glorifica? A Cristo. Entonces, tal vez el mayor milagro no fue el momento en el que salió del sepulcro, sino que todo lo que vino después, cada paso vivido por Lázaro, cada paso dado, cada conversación, cada comida, cada mañana. ¿Por qué? Porque recibir el milagro, la resurrección fue así. Lázaro, ven fuera, listo, hecho. Lázaro, ven fuera. Tomó un instante, pero vivir para la gloria de Dios te va a tomar toda tu vida. Toda tu vida. Tu respuesta va a tomar esto, pero vivir como evidencia viva de lo que Dios hizo toda la vida. Yo toda la vida voy a cargar con la responsabilidad de que soy alguien testificante de la gloria y el poder de Jesucristo. Tú cuando Dios te transformó, a ti cuando Dios te sacó la droga, a ti cuando Dios te sacó el pecado, tú quedaste con una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora la persona que está en drogadicción puede ver en ti algo vivo. Ah, es posible. Ah, Dios puede hacerlo. Ah, Dios contesta. Ah, Dios sana. Ah, Dios responde. Ah, Dios levanta. Ah, Dios restaura matrimonios. Ah, Dios restaura. Te conviertes en una evidencia viva del poder de Dios. Cargas con una responsabilidad de mostrarle al mundo que su poder es vivo y eficaz. El milagro trae consigo una responsabilidad mayor. Tu respuesta va a traer consigo una responsabilidad mayor. Por eso el Señor te viene a hablar en esta tarde. Prepárate para lo que vas a recibir. Prepárate para el milagro, pero prepárate aún más para toda la vida que viene después del milagro. Porque es aún mayor, hay más responsabilidad. Largo camino te resta. Largo camino, no es el final, es el comienzo de lo que el Señor va a hacer contigo. Y es que recibir un milagro va a tomar un momento. Escucha esto, recibir tu milagro no te vas a dar ni cuenta cuando Dios te va a contestar, no lo vas a notar. Estás tan ofuscado en pedir, que no te vas a dar ni cuenta cuando el milagro suceda. Pero vivir a la altura de ese milagro te va a tomar toda tu vida. Toda tu vida. Vivir a la altura del poder de Dios te va a tomar toda tu vida. Responsabilidad mayor es lo que vas a tener después de recibirlo. Y con esto termino. Yo creo que no hay persona aquí, incluyéndome, que no esté esperando una respuesta del Señor. Yo creo que no hay esa persona aquí. Yo creo que todos estamos esperando una respuesta. Yo creo que todos estamos esperando que Dios algo haga. Yo creo que todos estamos expectantes de lo que Dios hará. Dios conoce mi corazón. Yo estoy esperando un milagro tan grande que usted no se imagina lo grande que es. Es que no tiene idea. Y yo creo que todos estamos esperando algo.
Todos estamos esperando recibir. A lo mejor usted hoy llegó esperando que Dios cambie el rumbo de su vida. A lo mejor una nueva puerta laboral. A lo mejor ser sanado de una enfermedad. O a lo mejor hay algo tan oculto en su corazón que solo Dios conoce. Todos estamos esperando algo. Incluso quizás hoy llegaste cansado del proceso. Quizás hoy llegaste agotado, desalentado. Y con esto termino. Quizás hoy tu fe no es la más grande. Quizás tu fe hoy no está en la cúspide de cómo está muchas veces. Incluso quizás llevas tiempo preguntándole al Señor, ¿por qué aún no interviene? ¿Por qué aún no interviene? Quizás llevas tiempos de cuestionamiento. Y es que tal vez esa respuesta está acá en Juan 11. Y es que Dios no solamente está preparando el milagro. Dios te está preparando a ti. Y es que no solamente Dios está ideando un plan maravilloso para que suceda lo imposible. Es que Dios te está preparando a ti. Y cuando entendemos que Dios nos está preparando a nosotros, pasa algo maravilloso. Y es que comenzamos a disfrutar del proceso. Comenzamos a disfrutar de lo que nos sucede. Incluso lo malo. Porque vamos entendiendo, algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo tiene. De hecho, usted alégrese cuando las cosas tengan menos sentido aún. Menos sentido aún. Póngase gozoso y alegre cuando sienta que pasan las semanas y menos sentido tiene. Menos relación con lo que sueño tiene. Póngase contento y alegre porque algo más poderoso el Señor va a hacer. Más poderoso. ¿Sabe por qué? Porque usted humanamente puede hacer lo que quiera. Puede lograr lo que se proponga. ¿Sabe qué? Usted puede llegar a una empresa todos los días, a la hora, irse a la hora, cumplir con todas sus tareas, ser responsable, ser educado, sin dar de más. ¿Y sabe lo que va a pasar con los meses? Lo van a promover, porque usted está cumpliendo bien. Humanamente, usted puede ser promovido en su trabajo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Usted lo que quiera hacer, lo puede hacer. Fíjese que yo toda mi vida fui gordo. Todavía sigo siendo gordo. Pero sabe que yo llegué a pesar 220 kilos. Yo en 3 años adelgacé 100 kilos. Pero ¿sabe qué? Humanamente es posible. Dios nos encarga de eso. Dios nos encarga de lo posible. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Dios nos encarga de lo posible. Si bastaba con dejar de comer nomás. Pero a lo mejor yo estaba perdiendo 3 años arrodillado. Señor, quítame el hambre. No tiene sentido. Dios no se preocupa de lo posible. Él no pierde el tiempo en lo posible. Ese trámite que está esperando ser realizado no lo va a ir a hacer el Señor. Porque Él no se preocupa de lo posible. Ese emprendimiento que está en tu cabeza, Dios no lo va a ir a hacer. Dios no va a ir a comprarte la mercadería. Dios no va a ir a ponerte los precios. Lo posible, tú lo puedes hacer. Todo está en tus manos. De hecho, hoy en día es tan fácil realizar todo. Todo está a un clic. Todo está a un clic. De hecho, yo siempre les digo, yo soy informático de un área que se llama redes. Es raro. Y hay otro tipo de informático que es el programador, el que hace aplicar. Yo le digo, hoy en día, hermano, no pierda el tiempo estudiando programación. Porque con la IA, así. Ojalá que no me escuche alguien que esté estudiando. ¿Me entiende? Porque ahora todo está así. No tengo que ni pensar. Cada vez todo es más posible. Cada vez todo es más posible. Cada vez todo es más fácil. Cada vez todo es más accesible. Porque Dios no se preocupa de lo posible. Dios no se preocupa de lo posible. ¿Usted cree que Dios está preocupado de los avances de la inteligencia artificial? Si todo lo que haga la inteligencia artificial la va a hacer, ¿por qué? Porque es posible. Todo lo posible el humano lo va a hacer. Todo lo posible. Pero hay cosas
que nunca, nunca van a ser posibles sin la mano del Señor. Nunca, nunca. Por eso, cuando en ti todo se vuelva extraño, en ti todo se vuelva cuesta arriba, en ti todo se vuelva difícil, entre más difícil, mejor. Entre más cuesta arriba, mejor, porque quiere decir que hay algo imposible que puede suceder. Hay algo imposible que yo no estoy logrando. Hay algo imposible al lugar donde yo no estoy llegando. Hay algo imposible. ¿Y qué pasa cuando yo veo un imposible? Se mete el Señor. Y cuando se mete el Señor, todo lo imposible, en un abrir y cerrar de ojos, lo convierte posible. Posible. En un abrir y cerrar de ojos, lo convierte posible. Por eso quiero animarte en esta tarde a que disfrutes de su soberanía. Disfrutes de las respuestas. Y cuando hablo de disfrutar de su soberanía, es disfrutar incluso cuando el Señor te diga que no. Incluso cuando el Señor te diga que no. Porque Él puede decirte no, sí, Él es soberano. Y tú ni yo lo vamos a hacer cambiar de opinión. Pero yo debo comenzar a disfrutar que todo depende de Él. Todo depende de Él. Todo depende de Él. La única seguridad que yo tengo es que mientras más imposible se vea, en que la montaña mientras más alta sea, mientras más difícil de cruzar sea, Dios más se va a meter ahí. Más se va a meter ahí. Más se va a meter ahí. Pero lo posible tú lo puedes hacer. Lo posible tú lo puedes hacer. ¿Sabes qué? No gastes tiempo orando por lo posible. No gastes tiempo orando por lo posible. No pierdas tu tiempo orando por lo posible, porque eso lo vas a poder hacer igual. Comienza a creer en algo mayor. Comienza a creer en algo mayor. Y cuando le digo creer en algo mayor, no es solo creer en el milagro. No es solo creer en el milagro. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo todos los milagros son posibles. Comienza a creer por algo mayor, por lo que viene después del milagro, por lo que vendrá después, por el desafío que viene después, por la responsabilidad que vas a tomar después de lo que Dios hará. Porque si hay algo que tenemos seguro es que de una u otra forma Dios lo va a hacer. Él lo tiene que hacer. Él lo va a hacer. Dale un aplauso al Señor. Entonces, a todos aquellos que hoy están diciendo y están pensando y están sintiendo o desesperadamente están pidiendo que sean sacados de la situación en la que están, Dios te dice que Él lo va a hacer. Pero primero está preparando tu corazón para lo que va a venir después. Tienes que estar preparado para sostener lo que viene después. Tienes que estar preparado para sostener todo lo que viene después. Debes tener la capacidad de tener unas manos mayores, unas manos más grandes. ¿Ha visto los cumpleaños? Cuando se ganan todos los niños de la piñata, ¿quién es el más vivaracho que recibe más? El que está dispuesto a abarcar más. ¿Qué quiero decir con esto? Llénate más del Señor. Llénate más del Señor. Abarca más, abarca más. Cuando te sientas cansado del servicio, más, llénate más, llénate más. ¿Por qué? Porque eso te va a tener nublado de todo lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque te estás llenando más del Señor, más del Señor. Nunca creas que es suficiente. Nunca digas ni pienses que es que ya oro todos los días. Ora 2 veces más. Es que yo voy a leer más, siempre más. Hay una búsqueda incansable e incesante del Señor que nos lleva a algo mayor. A algo, pero debe haber algo incesante. Póngase de pie. Entonces, escucha, iglesia. Dios no solo quiere sacarte de la tumba. Porque, es más, Dios no solo puede sacarte de la tumba. Eso no es solo lo que quiere el Señor. Eso no es solo lo que va a hacer el Señor. Dios quiere enseñarte a caminar en una vida nueva, en todo lo que viene después. No quiere solamente darte una respuesta, quiere prepararte para la responsabilidad
que vas a vivir después de ella. Para Dios es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo, iglesia. Y tal vez hoy el Señor sigue diciendo, ven fuera. Tal vez el Señor hoy sigue diciendo, ven fuera. Pero recuerda que inmediatamente después el mismo Señor añade, ahora vive, ahora camina, ahora avanza, ahora glorifica con tu vida lo que el Señor te ha dado. Prepárate con alegría y gozo, iglesia. Prepárate con alegría y gozo. No vivas el proceso amargado. Vívelo con alegría y con gozo. Vívelo con alegría y con gozo. Porque si hay una mala noticia para el problema, porque si hay una mala noticia para la enfermedad, porque si hay una mala noticia para lo imposible, es que yo lo viva con alegría y con gozo. Es que yo lo viva demostrando que no hay nada que me pueda sacar de su amor, que no hay nada que me pueda sacar de su favor. Vívelo con alegría y con gozo, expectante, porque el milagro puede ocurrir así. Pero lo que viene después te va a tomar toda una vida sostenerlo. Vas a ser una evidencia eterna del poder del Señor. Levanta tus manos ahí y ora conmigo. Comienza a orar ahí en tu corazón. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a entender su amor y su favor. Comienza a entender su soberanía. Comienza a entender que largo camino te resta. Si creías hoy, iglesia, que el milagro era la meta, que el milagro era el final de todo, que el milagro era el término del proceso, que el milagro era el fin del propósito, hoy el Señor te viene a decir que no. Hay algo mayor, hay algo más allá. Si a lo mejor para ti el milagro que esperas es algo imposible, muy imposible puede ser, pero después de él mayores cosas hay. Mayores cosas hay. Algo mayor va a venir. De gloria en gloria, dice su palabra. De gloria en gloria. De gloria en gloria. De victoria en victoria. Algo mayor voy a recibir. Una responsabilidad. Levanta tus manos, iglesia, y repite conmigo. Amado Dios, buen Padre, hoy declaro a una voz que estoy dispuesto, que estoy listo para recibir una responsabilidad mayor, para recibir lo que viene después. Hoy espero el milagro, pero tú me preparas para lo que viene después. El milagro sucede en un abrir y cerrar de ojos, pero el proceso me prepara para vivir una vida glorificando el nombre del Señor. Dale un aplauso a Jesús.